Bien, como les decía, la canciller designada Susana Marcorra, que vuelvo a decir, es para mí la mejor designación que hizo el presidente Macri en su gabinete. Susana, la primera pregunta que le quiero hacer, la Argentina viene de un periodo de mucho aislamiento. ¿Cuál va a ser su política, la política del presidente Macri, para volver a integrar al país al mundo? Bueno, primero que nada, yo creo que la política exterior es una política de Estado que tiene que definitivamente reflejar las prioridades que el gobierno se fije. Yo escuchaba recién a la vicepresidenta electa y definía una serie de prioridades, entre ellas el tema de eliminar la pobreza. Bueno, definitivamente hay una ligazón entre ese objetivo prioritario y el trabajo que yo tengo que hacer desde Cancillería con todo el equipo para abrir puertas que nos maximicen las oportunidades de conseguir inversiones, de conseguir exportar, de conseguir que la Argentina se reinserte, como usted decía, con el objetivo de que eso traiga trabajo a la gente. Es decir, la política exterior siempre se ha visto, muy frecuentemente se ha visto como una cosa desligada, está totalmente enraizada en las prioridades que fije el gobierno. Esto se hace de una sola manera, recorriendo el mundo, hablando con la gente, comprometiéndose, y cuando uno se compromete, cumpliendo, generando una corriente de confianza y siendo muy maduros en las posiciones que tomemos como Argentina. A mí me parece que muchas veces nos planteamos posiciones dicotómicas en política exterior, sí, somos amigos o enemigos. Hay muchos de Estados Unidos o China. Sí. Bueno, todos interesan, porque Estados Unidos definitivamente es un país central, primera potencia del mundo, pero China es probablemente el país de más futuro o de más crecimiento. Entonces, no podemos elegir entre uno y otro. Tenemos que plantearnos cómo trabajamos con uno y con otro en las distintas esferas que correspondan. Entonces, esa es esencialmente la tarea que nos queda por delante. Si a alguien le pidiera las 3 prioridades de la política exterior, ¿cuáles serían? Bueno, definitivamente la primera es establecer esta corriente de confianza, que primero se hace casi desde lo gestual. El hecho de que el presidente electo haya ido a Brasilia, pero que también haya ido a Santiago de Chile, que allí se haya juntado también con el presidente Tabaré Vázquez, tiene un elemento de simbología muy importante. Es decir, nos interesa la prioridad de la región, trabajar con la vecinos, región. Exactamente. Entonces, eso desde lo que el presidente se va a involucrar, pero mucha tarea mía de abrir ese diálogo con todo el mundo, usando todas las plataformas disponibles. La segunda, definitivamente, es la cuestión de generar empleo, de generar trabajo, por lo cual ir a buscar muy proactivamente todas las oportunidades, tanto de inversión como de exportación, para que la Argentina tenga allí un motor de actividad que agregue valor a esa búsqueda de trabajo genuino. Y yo creo que la tercera, en términos generales, es mantener una posición muy balanceada desde lo político, en la cual reconozcamos cuáles son las áreas que tenemos en común, de interés común con cada uno de los países, admitiendo que va a haber áreas en las cuales vamos a tener diferencias, pero en lugar de maximizar y montarnos sobre las diferencias, tratar de maximizar aquellas que son de interés común. Claro. Hay novedades en América Latina. Bueno, hubo elecciones en Venezuela ayer, hay una que salió derrotado el gobierno, hay una crisis importante política y económica en Brasil, está la elección del propio Macri en Argentina. Es decir, ¿cómo puede usar el próximo gobierno estas cosas? ¿O de qué le sirven o de qué no le sirven estas cosas al próximo gobierno? Bueno, obviamente la política exterior se nutre de la realidad del entorno. Entonces, cuando el entorno cambia, cuando las variables se alteran, hay allí que hacer una lectura y ver cuáles son, de nuevo, las oportunidades que tenemos como Argentina. Me parece que siempre que se producen transiciones, cambios, el hecho de poder estar ya armados nos da la chance de salir y ocupar un espacio que quizás no estábamos teniendo. A mí me parece que hay un gran apetito en el mundo y en la región de que Argentina juegue un rol de un fuerte liderazgo, pero un liderazgo que no sea de imposición, que sea de acompañamiento, y me parece que eso es lo que hay que hacer y trabajar. Hablando de las elecciones en Venezuela, Macri había venido anunciando que iba a pedir la cláusula
democrática, en la aplicación de la cláusula democrática en el Mercosur. Efectivamente, usted anunció ayer que no se va a pedir eso, pero ahí hay presos políticos como Leopoldo López, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Bueno, la primera cosa que yo creo que es importante, y esto lo dije el miércoles de la semana pasada, el día de la foto del gabinete, es que la cláusula democrática no se puede aplicar ex ante, si no se puede aplicar antes de que los hechos ocurran. Claro. Entonces había todo como un prejuzgamiento que yo intenté aclarar no se podía llevar a cabo. Entonces lo que dije en su momento es hay que esperar a que ocurran las elecciones y ver qué pasa. Y hoy lo que dije fue, las elecciones han pasado, se ha dado un resultado, el gobierno presidente Maduro aceptó la derrota. Lo ha aceptado, entonces pareciera ser, todo indica que las condiciones para unas elecciones razonables están dadas y no hay ninguna causa objetiva que nos lleve a utilizar la famosa cláusula democrática. Otra cuestión es la cuestión de principios de derechos humanos, donde nosotros vamos a mantener siempre una posición de fuerte defensa de los derechos humanos y trabajaremos con todos nuestros socios para tratar de llamar la atención en aquellos casos y en aquellos lugares donde haya situaciones que no respetan los derechos humanos. O sea, déjeme, Susana, que le pregunte, porque en este caso América Latina, América Latina ha tenido un silencio muy fuerte sobre el tema de los presos políticos de Venezuela. Cosa que no pasa en Europa, por ejemplo, hasta los partidos socialistas de Europa han tenido una participación muy crítica, una voz muy crítica con respecto a lo que pasa en Venezuela. Pero digo, ¿eso se podrá ir cambiando? Bueno, a mí me parece que ha habido un trabajo en muchos casos de diplomacia silenciosa, es decir, ha habido casos en los cuales se ha llamado la atención o se ha acercado la opinión al gobierno venezolano respecto de que el tratamiento debiera ser distinto. No me parece que sea que nadie ha dicho nada. Por ahí no se ha dicho tan públicamente como han hecho los europeos. También hay que reconocer que la región tiene otra forma de trabajo. Lo que creo que hay que hacer ahora es volver a trabajar y hablar muy fuertemente con el gobierno para entender cuáles son los pasos que va a dar para regularizar una situación que claramente tiene que estar encuadrada en los principios de libertades y en todos los principios básicos que la Carta de los Derechos Humanos establece. Claro. Hablemos de Estados Unidos, porque nosotros venimos como país de una década del 90 de relaciones carnales y otra década, la primera década del siglo, de bastante distancia y frialdad con Estados Unidos sobre los últimos 12 años. ¿Cómo va a ser la relación en un gobierno de Macri? Ni lo uno ni lo otro. Claro. Lo que hay que tener es... Las dos eran malas. Las relaciones tienen que ser relaciones maduras a partir de la diferencia de los intereses del país y una defensa de los intereses que de nuevo tenga claridad de definición, parámetros y que cuando se llegan a acuerdos se cumplan. Es decir, que lo que tenemos que hacer, y creo que hay una gran predisposición por parte del gobierno de Estados Unidos, pero no solo del gobierno de Estados Unidos, sino del sector privado en Estados Unidos, de restablecer las relaciones con Argentina en esos términos. En esas condiciones vamos a tener un gran acercamiento, pero obviamente vamos a pretender que el acercamiento sea en términos que sean satisfactorios para nuestros objetivos. Claro. No son relaciones carnales. Claro. La Unión Europea, porque ahí hay una vieja negociación del Mercosur con la Unión Europea por un tratado de libre comercio. Primero Brasil fue un obstáculo, después la Argentina fue un obstáculo. Brasil se abrió un poco más al acuerdo. ¿Cuál va a ser la posición ahora? Bueno, hemos avanzado en ese tema. Usted sabe que hubo una reunión el 27 de noviembre en París, en donde la Unión Europea decidió moverse, porque también la Unión tiene sus problemas. También tiene sus problemas, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo se esconde detrás de todo el mundo, ¿no? Acá es un poquito lo de las cajas chinas, ¿no? Sí. Entonces, a partir de allí, la comisaria Mogherini me llamó cuando yo todavía estaba en Nueva York diciéndome es una oportunidad, tenemos que trabajarla juntos. Hablamos de eso, habló el presidente electo con la presidenta Rousseff. Claramente la decisión es avanzar. Tenemos mucho interés de poner sobre las mesas las propuestas. Hay una propuesta del Mercosur que está lista y lo que sí queremos es que las propuestas se pongan simultáneamente.
porque había una sugerencia que decía, bueno, pone primero el Mercosur la propuesta y después la pone la Unión Europea. No. Ahí es donde tenemos que trabajar maduramente. Ambos ponemos la propuesta y sobre las propuestas puestas sobre la mesa continuamos una negociación de detalle. La otra cuestión que es muy importante es que el tema agrícola tiene que estar sobre la mesa también. Claro, sí, sí. Porque si no está el tema agrícola, la simetría es total. Y volvemos de nuevo a que... Es el tema que más cuidan los europeos. Entonces, no puede ser que algo se fundamente sobre la conveniencia de uno, pero no lo que sería más conveniente para el otro. Hay que encontrar el punto de equilibrio y de encuentro en función de las conveniencias mutuas. Así que vamos a avanzar, vamos a estar tratándolo en la reunión de Paraguay, en la cumbre el día 21. Hemos estado conversando mucho con el canciller paraguayo, que ellos tienen la presidencia pro tempore, y definitivamente vamos a avanzar. Claro. ¿Hay países de Europa que especialmente le interesen al gobierno de Macri? Yo creo que hay una fuerte afinidad histórica con Italia y España, claro. Sin lugar a dudas. El presidente Hollande se ha mostrado muy, muy interesado y ya ha anunciado que va a venir en el mes de febrero a hacer una visita oficial, así que ahí ya se abre de nuevo las oportunidades. Hay una afinidad con Alemania, donde creo que tenemos muy, muy buenas chances de producir un acercamiento. Y también debo decir que el primer ministro Cameron tuvo un gesto muy, muy significativo al llamar al presidente electo, que también muestra aquello que yo he dicho, de que sí, tenemos una cuestión definitiva con el Reino Unido. Las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas. Y es una cuestión histórica y tenemos muchos temas claros alrededor del tema de la cuestión de Islas Malvinas, pero hay un montón de otras cosas puestas en el contexto del Atlántico Sur, que podemos llegar a explorar y a explotar en manera conjunta. Así que hay muchas cosas para hacer con la Unión Europea, así como hay muchas cosas para hacer con el Asia-Pacífico. Tenemos que explorar todas las líneas de oportunidades, porque de esa manera es la única manera que podemos llegar a concretar los resultados que el presidente nos ha impuesto en su programa de trabajo. El tema Irán es un tema muy importante, ¿no? Porque, a ver, desde que fue el atentado a la AMIA, las relaciones con Irán se congelaron, tan es así que no había ni embajador, hasta la firma del acuerdo, que fue pasar otra vez al otro extremo de la situación. El presidente Macri anunció que va a pedir la anulación de ese acuerdo con Irán, pero yo digo, ¿cómo van a seguir las relaciones con Irán? ¿Va a volver al congelamiento o solamente el acuerdo se anula y se sigue con relaciones normales, ¿no? Bueno, la primera cosa es que hablábamos un poquito más temprano de que los factores externos cambian la... Sí. Ha habido un factor externo en la relación con Irán del mundo que es fundamental, que es el acuerdo por el tema nuclear. Entonces, eso ya de por sí ha cambiado el posicionamiento de Irán en sí mismo. Yo no he tenido oportunidad de ver el acuerdo firmado entre Argentina e Irán, así que no estoy en condiciones de hacer una evaluación como corresponde de ese acuerdo. El presidente ha dicho claramente que él quiere derogarlo. Nos abocaremos al tema, definitivamente hablaremos con Irán, porque el principio de no sorpresas es importante, explicar qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a estar haciendo. Y a mí me parece que si después de pasar por ese proceso Irán decide comprar trigo a la Argentina y tiene dinero para pagarlo, sería muy malo de nuestra parte resistirnos a eso. No venderle, claro. Entonces, de nuevo, hay matices, hay grises y tenemos que trabajar sobre esos matices y esos grises, ¿no? Su colaborador, su equipo de colaboradores van a ser profesionales de la Cancillería. Bueno, digo porque ese sector de la Cancillería ha sido muy desplazado en los últimos años. Estoy aprendiendo cuáles son las opciones dentro de la Cancillería. Definitivamente yo voy a privilegiar el equipo profesional de la Cancillería, que es muy bueno. Habrá algunos otros colaboradores que puedan venir de afuera, seguramente va a ser un equipo mixto, pero, digamos, yo necesito por mi formación el tener un vínculo muy estrecho con el personal diplomático de la Cancillería, porque yo no vengo de la Cancillería. Entonces, ahí necesito que me complementen. Yo vengo con la visión de afuera hacia adentro, alguien tiene que ayudarme desde la casa con la visión de adentro hacia afuera. Una última pregunta, Susana. Usted era
que a esto se supo poco acá, era precandidata para suceder al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Era precandidata. Era o sigue siendo. Primero, eso eran cosas que decía la gente. Bueno, pero la candidatura es algo que proponen los gobiernos. Todavía no se ha iniciado el proceso. Lo que me parece es que había mucho comentario alrededor del hecho de que se habla de que la próxima secretaria general va a ser una mujer. Entonces, cuando hacían un análisis de cuáles eran los nombres posibles, el mío surgía. Es un tema que no está todavía en danza, así que por ahora seguiremos abocándonos a la tarea que nos ocupa. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Mire, el proceso lo más probable es que se largue en el mes de enero con el pedido de candidaturas. Va a llevar seguro, por lo menos la primera mitad del año. Nada va a ocurrir hasta el último trimestre del año que viene. Así que no estamos en Lo tenemos esa por cuestión. acá por lo menos hasta fin del año que viene. Gracias, Susana. Gracias a usted, Joaquín. Ha sido un placer. Una pausa.